Y hay Insunza, que parece que también no estaba, pero ya. ¿Está? Ahí está. Ok. Te digo que lo bueno es que lo tenías prendido. ¿Listos? ¿Listo? ¿Empezamos bien? Cuando diga, doctor. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a tratar hoy el tema de la esclerosis sistémica. Pues ya todos me conocen, la doctora ya también. Yo no, te voy a buscar. Es que no. Soy Arturo Alemán. ¿Dónde estás? De hecho, hay dos yo. Es que uno está grabando y el otro es el que está exponiendo. Lo estoy grabando en dos computadoras. Voy a poder vivir si no te veo, hombre. A ver, déjame arreglar eso. Está, ¿dónde está el control para hacer eso? Está. ¿Ya me veo? Ya creo que ya. No, cámara. Ya. Ya me va. Ok. Listo. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. El tema es esclerosis sistémica. Listo. Bueno, el contenido de la clase pues va a ser lo típico. Vamos a hablar de la definición de la esclerosis sistémica, un poco de epidemiología, que está interesante, la etiopatogenia de la enfermedad, que es bastante compleja, la clasificación de la enfermedad, que también es compleja, con esta enfermedad es compleja, las manifestaciones clínicas, que son variadas, las herramientas diagnósticas que nos van a servir con estos pacientes, cómo van a ser los biomarcadores, la capilaroscopía y la aplicación clínica de la misma, los criterios de clasificación, el principal, el EULAR 2013, el pronóstico de la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad y por último, pues unas conclusiones. ¿Qué es la esclerosis sistémica? Va a ser una enfermedad autoinmunitaria del tejido conjuntivo, como su nombre se lo dice, es que es sistémica, se caracteriza por el engrosamiento de la piel, que eso es el nombre de esclerodermia, y afecta a varios órganos, ¿verdad?, internos, que van a ser estos. Le va a dar en la torre al sistema digestivo, a los pulmones, al corazón y a los riñones principalmente. Entonces, ahorita ya vamos a ampliar sobre eso. Vamos a meter un poquito de historia rápidamente. Se conoce esta enfermedad desde los escritos de 400 antes de Cristo, ya en una de esos escritos de los hipocráticos se mencionan pacientes que tienen endurecimiento de la piel, también conocido en griego como escleros, algo más o menos así. Y bueno, después llegan los italianos en 1700 y 1836, Carlo Curcio y Battista Fantonetti, los cuales mencionan pacientes que tienen en la piel una textura de madera en el cuello, los italianos. Término de esclerodermia en pacientes con alteraciones en la piel y articulares también, una piel como de madera. Y pues ya lo siguiente interesante en la historia de la esclerodermia empieza en el siglo XX con Paul Kempler, que es un austriaco que estaba trabajando, un patólogo austriaco que estaba trabajando allá en Nueva York, y él es el que clasifica por los hallazgos histopatológicos, la clasifica enfermedades colagenopatías, un austriaco. Y bueno, pues continuando con la historia, en 1945 se describe, pues, por primera vez se define la esclerodermia. Wattenberg describe el signo clásico del golpe de sable. Va a hablar acerca del compromiso sistémico confirmado, igual que Leinward, los dos tienen esas mismas, tienen los mismos hallazgos más o menos en la misma época. Rotten hablan acerca de la esclerosis sistémica sin esclerodermia, ahorita vamos a hablar de eso, es muy interesante. Y pues ya en 1984 es cuando la que antes era la Asociación de Reumatología de América, actualmente el Colegio Americano, saca por primera vez unos criterios que ayudan a unificar el diagnóstico de la enfermedad, y aparte pues empiezan a tratar otros de las subclasificaciones de la enfermedad, como la pseudoesclerodermia,
hipotermia y la ataxia facial. Bueno, en cuanto a la epidemiología, es una enfermedad relativamente rara. Su incidencia es de 0.6 a 19% por millón en la población general, lo que es más o menos como 240 por millón de casos. Ese es el promedio mundial. La prevalencia ha ido aumentando. Como les dije, en los 80s, después de que la Asociación Americana de Reumatología sacó sus primeros criterios, pues se hicieron varios estudios, creo que el último terminó en el 2006, acerca de la prevalencia e incidencia, y se ha visto que ha habido un aumento desde los años 50, que había aproximadamente 4 habitantes por millón de casos, hasta la década de los 80, en que la incidencia aumentó a 126 a 250 por millón. Y bueno, hay mucha diferencia también entre las poblaciones. Por ejemplo, los japoneses se encuentran ahí más o menos con unos 7 casos por millón de habitantes. Los indios Choctaw son una población indígena de Oklahoma. Esos son de los más altas del mundo, con una incidencia de 472 casos por millón. E Islandia es de las poblaciones que tienen menos casos en el mundo, con 3.8 casos por millón de habitantes. Y bueno, en esta tablita aquí lo que vemos es que la incidencia está muy relacionada tanto con el sexo como con la edad y con la raza. Entonces, por ejemplo, vemos que las mujeres de raza negra van a tener un pico de incidencia entre los 45 y los 54 años, mientras que las mujeres caucásicas entre los 65 y los 74 años de edad. En cuanto a los hombres, está un poquito más balanceado, pero igual vemos que hay un pico de incidencia mayor en los caucásicos en la vejez. Esto es importante también porque las comorbilidades van a jugar un papel importante en el pronóstico de estos pacientes. En términos generales, la edad de inicio entre los 45 y los 65 años de edad. Y bueno, como en todas las enfermedades reumáticas, ¿verdad?, las mujeres ganan con una prevalencia de 3 a 1. Y ahora vámonos a la etiopatogenia. Va a haber 3 cosas básicas en el desarrollo de esta enfermedad. Una es una alteración en la microcirculación, una alteración de la inmunidad y una fibrosis. Va a haber factores genéticos que son importantes, pero no son pero bueno, como vamos a ver ahorita, no son determinantes. Los factores genéticos sabemos que existen porque el riesgo es mayor cuando tienes familiares de primer grado. El riesgo es mayor que en la población general. Y la susceptibilidad está relacionada con ciertos genes. Por ejemplo, los anticuerpos de histocompatibilidad, el HLA, el A1, el B8, el DR3, todos estos están relacionados con la incidencia de la enfermedad, especialmente el DR5 y el DRW52. Uno está relacionado con la progresión lenta de la escleroderma difusa y el otro con la progresión rápida y la fibrosis pulmonar. Recordemos que estos, pues estos se relacionan con los linfocitos T. Lo que es el grupo A, los HLA, pues están relacionados con los T helpers, los HLA, porque me salió aquí de que ya se quiere acabar la sesión. Listo. Bueno, y los otros están relacionados con los linfocitos CD8. Con los linfocitos CD8. Esto va a ser muy importante, ahorita vamos a ver con la fisiopatología de la enfermedad. Aquí rápidamente, pues es un cuadro que nos dice cómo algunas de estas alteraciones en los locus genéticos y en los cromosomas pues están relacionadas con ciertas patologías que se encuentran en la fisiopatología de la enfermedad. Sin embargo, la genética pues ha quedado mal en cuanto a la forma única de explicar la enfermedad. No es y no es más que una base. Se ha encontrado que se juegan tanto una serie de factores ambientales y autoinmunes sobre una base genética, que es lo que va a provocar el origen de esta enfermedad. Es una enfermedad de varias causas, ¿no? Multicausal. Por ejemplo, sabemos que el fungi es muy importante, va a causar cambios epigenéticos, y entre ellos, por ejemplo, está el microquimerismo. ¿Qué es el microquimerismo? Las células
madre que se generan durante el embarazo en algunas mujeres persisten en el organismo de estas mismas durante años, pueden persistir durante años y van a estar relacionadas con ciertos tipos de alteraciones en la inmunidad. Por eso también es una de las teorías de los modelos que dicen que por eso es mayor la incidencia en las mujeres. Y bueno, aquí están algunos de los factores ambientales que están relacionados o que se han relacionado con el desarrollo de esta enfermedad, empezando con el CINCE, que el CINCE, pues si bien sabemos, es la arena. Entonces, en lugares desérticos, lugares donde se trabaja con arena, pues se ha encontrado mayor predominio de aparición de esta enfermedad. El uso, gente que trabaja con metales pesados, gente que trabaja con mercurio y los químicos orgánicos. Por ejemplo, en los 70s el cloruro de vinilo se relacionó mucho con esta enfermedad, el bencelo, el tolueno, el triclorotileno, que ustedes dirán, ¿qué es eso? Bueno, esas se utilizan, por ejemplo, mucho de carga, se utilizan como disolvente para limpiar parte. Otra enorme parte van a tener los fármacos, como la bleomicina, el taxol, que son antitumorales, son fármacos, fármacos contra el cáncer. Y otro que se ha encontrado una relación, pues es la cocaína. Ahora, también están los suplementos alimenticios, que pues aparte de muchos otros efectos secundarios, se ha visto que también estaban relacionados, sobre todo el L-triptofano, la fenfluramina, que pues actualmente están fuera del mercado y ya no se utilizan tanto como antes. Hubo un caso de una enfermedad similar a la esclerodermia en España en los años, me parece que fue en los años 80, que le dicen síndrome del aceite de canola, algo así. Fue una enfermedad en la que el aceite se contaminó por malas prácticas de producción y hubo 20,000 personas que desarrollaron una enfermedad similar a la esclerodermia. Todavía hasta la fecha no se explica qué químico las contaminó, pero pues bueno, eso nos demuestra que el efecto que hay del ambiente pues es muy importante en el trigger de esta enfermedad. Algo que ha estado en discusión y es un poco controversial son los implantes de silicona. Ha habido estudios que encuentran relación, pero ya en estudios más grandes, con poblaciones más grandes, pues no es una relación tan directa. Así que todavía está en controversia esto. Bueno, en cuanto a la etiopatogenia, voy a tratar de explicarlo de una manera sencilla, pero realmente es algo complicado. Hay una injuria, ¿no? Y esta injuria ocurre en un paciente que está susceptible genéticamente. Entonces va a haber una injuria endotelial, esta va a provocar una proliferación de la íntima, va a provocar una rarefacción de la capilaridad, de la capilaridad. Eso significa que hay menos capilares en una zona que debiera haber más capilares, o lo vamos a ver más adelante en la capilaroscopía. Pero bueno, cuando ocurre todo esto, pues esto va a desatar a su mismo, a la vez hipoxia, va a desarrollarse con la hipoxia, pues factores de crecimiento hipoxémicos, reactantes de oxígeno, y esto a su vez va a provocar pues que los fibrocitos, las células endoteliales, las células epiteliales, los pericitos y los adipocitos, que son todas las que se encuentran alrededor de los capilares, pues activen varias vías que van a activar al fibroblasto. Esa es una de las. Al mismo tiempo va a haber una inflamación y esto va a activar a las células, a los linfocitos T helper, a las células dendríticas, a los macrófagos, y se va a generar una serie de citoquinas y los inflamasomas, las activaciones de plaquetas, la trombina. Todo esto también va a activar a los fibroblastos por otra vía aparte. Y luego recordemos que los linfocitos T están muy relacionados con los anticuerpos, con la autoinmunidad. Entonces, estos linfocitos T van a activar a las células B. Estas células B se van a volver las células plasmáticas y nos van a provocar otra activación a través de mediada por anticuerpos. Ahora aquí se puede ver un poquito más en este otro cuadrito. Ya sé que se ve muy cargado, pero esto vamos a tratar de que sea
de hacerlo sencillo, básicamente es el ambiente, sobre la susceptibilidad genética, vasculopatía, autoinmunidad e inflamación. Todos estos se retroalimentan entre ellos. La hipoxia también es otro factor que retroalimenta esto. Y se habla mucho acerca de loops, es decir, estos factores se van a estar estimulando unos a otros, perpetuando las lesiones, lo que va a estar provocando que los fibroblastos se estén activando, se estén transformando en miofibroblastos. Y aparte, otra cosa, aquí las células epiteliales y mesenquimatosas del tejido se van a activar y se van a transformar en miofibroblastos. Entonces cada vez tienes más miofibroblastos, que a su vez van a provocar más fibrosis, y esa fibrosis pues va a seguir activando los fibroblastos. Es un loop, ¿no? Entonces se siguen reactivando y todo va a terminar en el aumento del colágeno y la destrucción de la arquitectura del tejido. Bueno, ahora sí vámonos a la clasificación, que también no es menos complicada, pero vamos a tratar de hacerla lo menos complicada posible. Bueno, esclerodermia podemos dividir en dos grandes grupos. Uno que es la esclerosis sistémica y el otro que es la esclerodermia localizada. Y tiene que ver en si está limitada la piel o no. La esclerosis sistémica, vamos a hablar de esclerosis difusa, esclerodermia de síndrome de Crest. La cinesclerodermia, que es la que se presenta con daño de órganos internos, pero no hay daño a la piel. El síndrome de sobreposición, que es cuando está mezclada con otras enfermedades inmunológicas, reumáticas, y la enfermedad diferencial del tejido conectivo. Mientras que la esclerodermia localizada va a ser de tipo limitado, ahí vamos a tener la llamada mórfea, que es en forma de capa, el tipo generalizado. Esa, recuerden, por ejemplo, la fascitis eosinofílica, que esa va a estar relacionada con terapias. La tipo linear, dentro de la que entra, pues esa, recuerden, porque esa es clásica, el golpe de sabre, el cut de sabre. Y el síndrome de Parry-Romberg, que es otro signo también clásico de la esclerodermia, porque también lo preguntan mucho. Y bueno, pero como entendemos más con dibujitos, la localizada, pues ya la dijimos, ¿no? Esa es la que nomás va a afectarnos la piel y no nos va a afectar órganos internos. La sistémica, aquí viene lo bueno, que es lo que nos interesa a nosotros. En la sistémica podemos empezar con la que se llama la cinesclerodermia, que es la que nos va a dar manifestaciones de órganos internos, más no en la piel, que se puede confundir con esclerodermia temprana. Eso significa que nos va a dar unas manifestaciones, pero no nos va, va a empezar como la cinesclerodermia, pero eventualmente sí nos va a dar manifestaciones en la piel. Dentro de esta de la limitada, vamos a tener los subtipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2 y el tipo 3 ya vendría siendo la difusa. El tipo 1, el tipo 2 nos va a hacer, originalmente va a afectarnos lo que son las regiones acrales, inicialmente las manos, los pies, el rostro. El tipo 2, pues ya estamos hablando de que hay la clasificación es un poquito nebulosa ahí, pero básicamente hablamos de que no afecta las regiones proximales. No va a afectarnos ni el tronco, ni los muslos, ni los brazos. Y a ver, bueno, estos son los otros tipos de esclerodermia. Está la esclerosis sistémica, la expresión parcial o la forma temprana, y la forma localizada con rasgos sistémicos. Y la superposición, que es lo más común, es que sea entre polimiositis y esclerodermia. Bueno, de la esclerosis sistémica sin esclerodermia, más al rato vamos a hablar acerca de lo que son los síntomas de la misma, bueno, de la forma de clasificar la misma, porque pues obviamente si careces de la piel para, si careces de la enfermedad, pues estás en problemas, pero hay una forma de ese problema, que les voy a decir. Se caracteriza, la cinesclerodermia se va a caracterizar porque no tiene una afectación dermatológica y van a debutar con afectación a los órganos internos, con una afectación clásica, ¿verdad?, de los órganos internos, ya sea una fibrosis pulmonar, una crisis renal esclerodérmica, cardíaca, manifestaciones cardíacas o renales.
Entonces, pues bueno, hay que tomarlo en cuenta en pacientes, como una posibilidad en pacientes que debuten con alguno de estos datos. El fenómeno de Raynaud no siempre está presente en estos pacientes. Y lo clásico es que en ellos veamos anticuerpos anti-TL70 y los anti-RNA polimerasas 1, 2 y 3. Eso ya lo veremos más adelante que veamos los anticuerpos. La expresión parcial o la forma temprana le vamos a referir a la que empieza igualmente, esta se caracteriza por empezar casi siempre con un fenómeno de Raynaud aislado, y a los 2 a 3 años va a empezar a desarrollar la esterosis sistémica como tal. Es decir, pareciera que no tenga una afectación cutánea, pero eventualmente la va a desarrollar, pues se llama una forma temprana. Y luego pues ya en forma, lo que es la esclerodermia limitada, ahí vamos a tener el Raynaud durante años. Son pacientes que ya acuden después de años de tener Raynaud, a veces hasta décadas. Va a estar limitada a las partes que platicamos. Va a haber, estos pacientes tienden a tener más hipertensión pulmonar. Ahorita que veamos las manifestaciones pulmonares, que son muy importantes en este cuadro, en esta enfermedad, ellos tienden a tener más la hipertensión pulmonar. Admitiendo a Soria, ahí está. Hay escasa forma, se presenta escasa afectación renal en ellos, y pues los anticuerpos anticentrómero van a ser muy comunes en ellos. Y por último, pues la forma difusa, que es la que ahorita vamos a platicar de ella. Progresa muy rápido, la afectación de la piel progresa muy rápido. Aquí se caracteriza por tener al anticuerpo antitopoisomerasa, ese manténganlo en su mente porque es muy importante, hasta en 40% de los casos. Y va a tener también crisis renal, compromiso dermatológico que avanza muy rápido, y va a ser la forma esclerodermia más relacionada con cáncer. Y bueno, los de superposición pues van a tener sus propios antígenos, pero pues eso, antígenos muy específicos, pero pues eso ya lo podemos, ya ocuparía un tema aparte. Bueno, aquí en este pequeño cuadro, pues aquí vemos, ¿no?, las diferencias entre la difusa y la sistémica limitada. Entonces, así básicamente lo que ya les platiqué. La afectación de la piel es diferente, el fenómeno de Raynaud es muy reciente en la que es la difusa, va a ser rápido, la gente va a tener un Raynaud muy agresivo, va a ser uno de los motivos por los que acuden a consulta. En cambio, el que tiene la limitada, pues es un Raynaud más tranquilón, no tarda muchos años en presentarse en consulta por ejemplo, o sea, que les cause problemas como para que vayan. El endurecimiento de la piel va a ser más rápido en la difusa que en la limitada. La pérdida capilar pues va a ser también mucho más rápida en la difusa. En general la difusa te presenta un cuadro más florido, ¿no? Y algo muy importante en la afectación será va a tener la difusa mayor afectación renal y miocárdica, mientras que la limitada se va a caracterizar más por la hipertensión pulmonar y la dismotilidad esofágica. Así como que también van a tener cada una sus anticuerpos clásicos. Aquí tenemos, hablando un poquito de la limitada, es lo único que voy a referirme mucho acerca de la limitada para que no dejarla completamente de lado. Pues aquí tenemos en la forma lineal, en esa pierna, ahí está el clásico, el hook de sable, el golpe de sable. De la localizada, dirán, ¿no? De la localizada, perdón, de la localizada, sí. De la localizada. Después de la localizada no va a tener afectación de los órganos internos. Esta es solamente afectación cutánea. Y el signo de Barry-Romberg, ¿verdad? Que es que va a ser la atrofia del hemirrostro. Y la otra es la forma, abajo tenemos fotografías de la localizada morfe, que pues aquí vemos que son lesiones numulares, o sea, en forma de moneda. Y eso es en cuanto a lo que es la localizada. Y bueno, ya volviendo otra vez a lo que es la forma, la esclerodermia sistémica.
la esclerosis sistémica, vamos a ver aquí en el dibujo lo que son las partes más afectadas, porque estamos hablando de que tiene afectación de órganos internos. Entonces, pues, la enfermedad pulmonar intersticial está en 40% de los casos. Esto va a tener mucho que ver con la mortalidad del paciente, afectación cardíaca 15% de los casos, problemas musculoesqueléticos en 65% de los casos, las crisis renales de 5 a 10% de los casos, complicaciones gastrointestinales, las vamos a ver en 90% de los casos, algún tipo de complicación gastrointestinal, y la piel es la que nos va a ayudar muchísimo. Entonces hay que estar al pendiente de lo que son el fenómeno de Raynaud, que lo vamos a encontrar en 90% de los casos, las calcinosis, 25% de los casos, úlceras, que esto va a ser muy característico del fenómeno renal de los pacientes con esclerodermia, las úlceras cutáneas, las telangiectasias en 75% de los casos y la fibrosis de la piel, ¿no? Y bueno, esta era la plaquita que quería mostrarles, la tabla que voy a mostrar aquí. Lo importante es la diferencia entre la enfermedad cutánea difusa y la cutánea limitada. Vamos a ver que la cutánea difusa inicia rápido la afectación cutánea, inicia rápido en pocos años, y después de ahí empieza a disminuir lentamente, y no sigue progresando, o sea, sigue progresando por una manera más lenta. Mientras que en la línea naranja vemos la limitada cutánea. Aquí la progresión de la piel es más lenta y sigue de una manera más insidiosa y sigue de una manera más indolente. Y algo muy importante es la difusa, va a estar relacionada con los trastornos gastrointestinales, va a estar relacionada con la afectación pulmonar, la afectación pulmonar intersticial, el daño miocárdico y la crisis renal. Mientras que la ¿Qué está pasando? Ya va, ahí va. Nos cortó la inspiración. No va, ahora sí. Listo. Ok. Y bueno, aquí y en cambio en la limitada cutánea lo que vamos a tener más es un predominio de hipertensión pulmonar y de la cirrosis biliar primaria, que es otra enfermedad autoinmune que tiene relación con esta enfermedad. Bueno, vámonos a las manifestaciones clínicas de la esclerosis sistémica. Las manifestaciones microvasculares va a ser el clásico de esta enfermedad, va a ser el fenómeno de Raynaud, va a ser un vasoespasmo recurrente en los dedos, de las manos y los pies, usualmente respuesta a estrés o acción al frío. Usualmente hablamos de manos y pies, pero también se ha descrito en la punta de la lengua, en las orejas, incluso en los pezones. Y bueno, un poquito de historia. Maurice Raynaud fue el médico que la definió en 1862 como un vasoespasmo episodio psicodistal, lo hizo en su tesis, caracterizado por palidez, cianosis y la sensación de llenado de entumecimiento, a veces doloroso. Y bueno, el fenómeno renal va a estar presente entre 80 y 90% en esta enfermedad. La manifestación es esclerodermia en el 95% de los casos. Y en un 70-90% de la esclerosis sistémica difusa. En el 95% y en la difusa de un 70-90% de los casos. Aquí están unas fotos, unas bellas imágenes. Más bellas imágenes. Y acá. Aquí tenemos Aquí ahorita vamos a profundizar cómo se ve en la capilaroscopía. Y bueno, en cuanto a la fisiopatología del fenómeno de Raynaud, eso va a depender del tipo que sea. Hay un fenómeno de Raynaud primario y uno secundario. Básicamente, lo que vamos a hacer originalmente, pues va a ser, antes de que se presenten los síntomas, va a empezar a haber más fibroblastos con más deposición de colágeno. Posteriormente, pues va a empezar a haber daño endotelial y eso a su vez va a provocar
como ya hemos explicado, mayor formación de fibroblastos, mayor depósitos de colágeno, lo cual a la vez causan más cianosis en esas vasculaturas y va a ir provocando la atrofia tanto de la piel como pues como de los órganos irrigados, ¿no? Por esas capilares. Y bueno, algo también muy importante es que entendamos que el fenómeno de Raynaud es una complicación de un fenómeno normal. Por lo regular hay shunts arteriovenosos que permiten pues regular la temperatura de las partes distales del cuerpo. Entonces, estos shunts van de manera patológica en el fenómeno de Raynaud. Algo que también es importante, bueno, aquí están en la capilaroscopía, ¿no? Aquí podemos ver lo mismo que estaba mencionando, como el patrón capilaroscópico va cambiando conforme va pasando el tiempo. El patrón precoz lo vamos a encontrar, va a haber una estructura conservada, es algo muy importante. Ya después en el patrón activo ya ves hemorragias, que son esos puntitos rojos, ya las capilares ya están todos feos, ya no mantienen esa bonita curvatura. Y en el patrón tardío, pues hay una destrucción severa, ya hay una pérdida capilar, hay formación de nuevos vasos. Y bueno, aquí algo muy importante, el fenómeno de Raynaud por sí solo hay que diferenciarlo bien, porque puede ser primario y puedes nunca tener ninguna otra enfermedad más que un fenómeno de Raynaud primario, y puede ser secundario, que es el que está relacionado con la esclerosis sistémica. Entonces aquí vemos las diferencias entre los dos. La edad, por ejemplo, en el primario pues es más joven, hay que sospechar que sea secundario cuando son personas más grandes, la aparición de úlceras y necrosis, eso va a ser típico del secundario. Los cambios en la capilaroscopía de una persona que tiene un primario pues va a estar normal, y los autoanticuerpos van a estar pues obviamente negativos, ¿no? En un primario. Otra cosa es que el primario se caracteriza por ser simétrico, mientras que el secundario pues podemos tener el fenómeno no va a ser simétrico. Algunas para un dedo no espectado y en la otra mano sí. Pues esas son características que nos pueden ayudar más o menos a clasificar el fenómeno, ¿no? Bueno, las manifestaciones cutáneas, la piel va a ser la parte más afectada. Es incluso considerado como un biomarcador y va a estar afectada en dos fases. La primera va a ser la edematosa, en la que va a tener un edema sin fobia, los dedos de salchicha, gordos. Ya cuando la persona al movimiento puede desarrollar eritema, prurito, es algo muy común, muy molesto en estos pacientes, el prurito, y la pérdida de vello local y la sequedad de la piel. Después pasa a la fase indurado. En esa hay una mayor pérdida de los anexos, hay retracción, hay pérdida del pabellón vermillón de la boca. Hay una hiperpigmentación que conocemos como en sal y pimienta. Ahorita les voy a enseñar fotos, es lo padre de esta enfermedad que tiene muchas fotos. Ahí está. Entonces esa es la hiperpigmentación en sal y pimienta. Aquí están más fotitos de lo que es la fase indurada. Y otras manifestaciones es la calcinosis. La calcinosis van a ser depósitos de calcio, van a estar causados por traumatismos principalmente, y pues son muy molestos el paciente, tanto en su función, en la función de sus articulaciones, como en lo estético. Ahorita más a ratito vamos a ver qué se puede hacer acerca de eso. Pues como pueden ver, por último, pues está la fase atófica, ¿no? Ya las partes de la piel afectadas están tenido muy poca irrigación y terminan por atrofiarse los labios, las puntas de los dedos, incluso termina con puede terminar con amputación. Y pues dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, la más frecuente es en la esclerosis sistémica difusa, va a tener afectación articular entre 46 y 97%. Los roces tendinosos son de mal pronóstico, se van a relacionar curiosamente con la hipertensión pulmonar sistémica. Va a haber acreosteolisis, debilidad muscular proximal y distal, miositis, calcinosis subcutánea, como vemos en estas fotos. Y así se ve en la radiografía.
Y bueno, ahora vamos a lo que es gastrointestinal. Casi todos los pacientes van a tener algún tipo de afectación gastrointestinal. Entre un 70 y 90% van a presentarlo. Por lo regular es el aparato, es el sistema digestivo, es el sistema digestivo alto el que va a estar afectado. Casi todos van a tener una afectación, anormalidades de la motilidad, sobre todo en el esófago. El reflujo gastroesofágico va a ser sumamente común. El esófago de Barrett también se presenta en estos pacientes. El estómago va a estar afectado entre 40 y 70%. Nos va a dar una característica, ahorita la vamos a platicar. El intestino delgado en 40% de los pacientes va a haber una pseudoobstrucción intestinal, que también es una de las complicaciones. Y ya cuando está afectado el sistema digestivo inferior, colon, ano, pues también ya se relaciona con una progresión de enfermedad pues más agresiva. Y en cuanto al hepático, lo que hemos mencionado, hay una relación con la cirrosis biliar primaria y con las complicaciones graves, ¿no? Aquí tenemos una foto de lo que es la complicación del estómago más común, que es la que les dije, es el estómago en sandía, que es dado por una estasis arterial en el estómago. También no olvidemos que la atrofia de la boca pues va a provocar muchas complicaciones que pues las podemos considerar parte del tracto digestivo del paciente, porque pues son pacientes que no van a poderse cepillar los dientes, van a tener muchas dificultades para hacerse trabajos de ortodoncia, de limpieza dental. Y aquí tenemos una foto de una obstrucción intestinal, que es otra de las complicaciones que mencionamos. Las manifestaciones cardíacas van a ser muy, híjole, pues ha sido difícil definirlas en el paciente con esclerosis sistémica. Primero porque tienen un inicio muy insidioso, se puede confundir con las alteraciones pulmonares. Van a estar muy dados por datos de insuficiencia cardíaca derecha. Las podemos dividir en afectaciones primarias, es decir, es una afectación directa al miocardio por fibrosis. También hay otro modelo de daño miocárdico que se llama fenómeno Raynaud coronario, en el cual la microvasculatura del corazón presenta fenómenos de Raynaud paulatinos, ¿va? O periódicos, y eso va provocando pues un daño miocárdico en parches, como vamos a ver más adelante. Estos pacientes pueden presentar arritmias, enfermedad valvular, enfermedad arterial. La afectación secundaria que va a ser causada por la hipertensión arterial pulmonar, que nos va a terminar por la hipertensión arterial sistémica, que también vamos a ver es muy común en estos pacientes. La fibrosis miocárdica va a ser en parches, se va a caracterizar por ser en parches en ambos ventrículos. Y lo que vamos a ver en el microscopio va a ser la necrosis en banda de contracción. Y bueno, aquí en esta tabla lo que les quería mostrar es que lo más común que vamos a encontrar es la disfunción diastólica. Y realmente no hay mucho que podamos hacer para eso, se relaciona también con mal pronóstico en el paciente. Ahí lo que podemos ayudarlo pues es en disminuir las comorbilidades, que era lo que les mencionaba, cuando son pacientes que tienen que son como a veces se manifiestan pacientes de mayor edad, pues ya tienen comorbilidades como hipertensión, obesidad. Entonces, pues es lo más que podemos hacer para corregir la disfunción diastólica. Es muy importante que dentro de la valoración de estos pacientes les hagamos electrocardiograma, porque pues suelen tener trastornos de la conducción que pueden pasar desapercibidos si no nos damos cuenta de eso. Y bueno, pues ya el derrame pericárdico, la disminución de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, pues también se van presentando como parte de las manifestaciones cardíacas. Las manifestaciones renales vamos a tener que son pacientes que suelen tener hipertensión arterial. La crisis renal solía ser la principal causa de muerte. Eso ya ha cambiado afortunadamente, después lo vamos a platicar. Lo interesante con la crisis renal es que se va a aumentar en un 5 o un 10% de los pacientes que tienen afectación
limitada, mientras que se presentan un 20-25 en los que tienen afectación difusa. Y se va a caracterizar por tres cosas. Va a tener un aumento súbito de la presión arterial. Eso va a ser la principal manifestación en 90% de los casos. Va a tener una falla renal oligúrica. El paciente va a dejar de orinar. O puede presentar una anemia microangiopática. Entonces, cualquiera de estas cosas, o las tres juntas, pueden ser un dato de una crisis renal. Y bueno, pues también aparte de esto, pues los pacientes pueden presentar una enfermedad renal crónica, alteraciones inflamatorias, vasculitis, nefritis intersticial. Y bueno, aquí algo muy importante. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que el paciente tenga una crisis renal? Empleo de altas dosis de esteroides. Estos pacientes hay que tener mucho cuidado con los esteroides. Se dice que incluso cada miligramo de prednisona que le des extra a tu paciente de la que pudiera llegar a necesitar, incrementa el riesgo de muerte en un 4%. Entonces, se ha relacionado con dosis de esteroides de prednisona arriba de los 15 miligramos por día. Entonces, mucho cuidado con los esteroides en estos pacientes. Se relaciona con la esclerodermia difusa temprana, lo que habíamos mencionado antes, la progresión rápida del engrosamiento cutáneo, la duración de la enfermedad menos de 4 años, pues todo lo que tiene que ver con la difusa, ¿verdad? La contractura de grandes articulaciones, los anticuerpos anti-ARN polimerasa 3, el uso de la ciclosporina y anemia reciente. También la afectación cardíaca reciente. Y bueno, ya había lo que habíamos mencionado, los frotes tendinosos también tienen que ver con también es un mal pronóstico para la manifestación renal en el paciente. En cuanto a histología, pues vamos a ver que va a estar localizada en las arterias arcuadas, en las interlobulares y en los glomérulos. El hallazgo característico va a ser el engrosamiento de la íntima, y esto pues va a llevar a una estrechez y obliteración de la luz vascular. Y tenemos una fotito del hallazgo típico. Bueno, aquí está el mero meollo de la clase, ¿verdad? Esto es lo que mata a los pacientes. Antes la principal causa de muerte era lo renal, actualmente es la afectación pulmonar. Y podemos ver que más del 60% de las muertes de esclerosis sistémica está relacionada con la fibrosis pulmonar. Ya bajando a un 26%, vamos a tener que estar relacionado con una hipertensión arterial pulmonar aislada. El daño miocárdico hoy también se las lleva, más o menos. La crisis renal afortunadamente ha disminuido muchísimo, vamos a ver por qué, ahorita que vamos al tratamiento. Y las afectaciones gastrointestinales. Estas afectaciones gastrointestinales, aunque aparentemente no son tan graves, afectan mucho el tratamiento de estos pacientes, entonces no hay que descuidarlos. Aquí están los dos tipos de manifestaciones pulmonares de las esclerosis sistémicas típicas, que es la hipertensión arterial pulmonar y la fibrosis intersticial pulmonar. Pues ya por motivos de tiempo, ¿verdad? No voy a demorar mucho, pero básicamente veamos lo que las dos, la tomografía de alta resolución va a ser muy importante. En la hipertensión arterial pulmonar vamos a ver que el parénquima está normal, pero la arteria pulmonar va a estar dilatada, mientras que en la fibrosis va a haber líneas subpleurales y septales. Casi todos los pacientes van a tener de daño fibrótico, como vamos a ver más adelante, y se va a ver como opacidad en vidrio despulido y quistes subpleurales. La supervivencia lamentablemente es menor en los pacientes cuando se les diagnostica hipertensión pulmonar. Afortunadamente, pues esto tiende a diagnosticarse más avanzada la enfermedad, que cuando se le diagnostica la fibrosis intersticial pulmonar, que es de manera más temprana. Bueno, aquí es su cuadrito que tiene cuando les dé la exposición para que vean, es un algoritmo de cómo detectar este tipo de problemas en el paciente. Va a ser muy importante estarles dando seguimiento a los pacientes a través de la presión pulmonar y de las tomografías de alta resolución. Bueno, aquí tenemos que en las manifestaciones pulmonares en la esclerosis sistémica, en este estudio que se realizó por se encontró que el uso de la prednisona y la ciclofosfamida pues mejoraban, ¿verdad? Mejoraban un poquito. Un momento. Ahí está.
me está pidiendo dinero para continuar. Híjole, voy a volver a pararlo y volvemos a empezar. ¿Sabes Bueno, qué? No, faltan bastantes cosas. Todavía falta acabar con las manifestaciones pulmonares y creo que vas a hablar de capilaroscopía y criterios de clasificación y tratamiento, ¿verdad? Sí, ¿O no? sí, lo vamos a mencionar. Porque igual podríamos dividirla en dos. Hasta aquí está bien por el día de hoy y mañana, el viernes continuamos con el resto. ¿Qué les parece a los demás? ¿Está bien? Está bien, doctor. Sí, está bien. Ok. Miren, está bien el tema de esclerosis sistémica, al igual que todos los temas en reumatología, ya que estamos abordando por patología en general, pues son bastante amplios, extensos y hay mucho que decir sobre cada uno. De lo que nos ha hablado el doctor hasta ahorita, nada más me gustaría que no se quedara con la idea de que la esclerosis sistémica, hablando de la difusa ilimitada, pues son preámbulos, ¿no? Son dos entidades distintas con un comportamiento un poco característico para cada una de ellas. La limitada, a pesar de que no hay extenso compromiso cutáneo, sí es una patología que puede dar morbo y mortalidad de manera importante, al igual que la difusa, ¿no? Lo que los va a diferenciar es lo clínico, la extensión de afectación en la piel, que es tronco el que está comprometido en la difusa, ¿no? Si ya ven que está afectado, tiene engrosamiento cutáneo en tronco, pues ya puedes clasificarlo directamente como una limitada, como una difusa. Pero sí es verdad que puedes encontrar un paciente en fases tempranas y solo el tiempo va a decir si es una limitada o es una difusa, y también las presentaciones clínicas. Aunque las manifestaciones pulmonares, por ejemplo, en limitada, la hipertensión arterial pulmonar es más frecuente, no es patognomónico de ella, ¿no? También un paciente con difusa puede tener esa complicación y al revés, un paciente que tenga limitada también puede tener neumopatía intersticial. Habías dicho una cuestión ahí de la crisis renal. Es verdad, esa era la comorbilidad que más, o la manifestación clínica que más mataba a los pacientes anteriormente. Ha cambiado un poquito porque ha aumentado la sobrevida en estos pacientes, entonces ya se están viendo otros desenlaces con ellos, principalmente a nivel pulmonar. Y de los glucocorticoides, pues lo que está asociado es mantener una dosis media alta por más de 2 meses en un paciente, sobre todo con la variedad difusa. Eso es lo que te da más riesgo de desarrollar crisis renal. No sé si vas a ahondar en el tratamiento de la crisis renal, que yo creo que sí es importante porque de repente encontramos pacientes de primera vez que, pues, pensando que tienen otro tipo de enfermedad de tejido conectivo, conociendo este tipo de manifestaciones, han recibido alta dosis de glucocorticoides y sí pueden encontrarse por allá por donde anden en sus centros, en su práctica privada, pacientes con crisis renal. No es algo que no se vea en estos días. Entonces yo creo que sí es importante verlo del tratamiento y pues lo demás que falta. No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna duda. ¿Todo bien, doctor? Ok. Dale, pues entonces continuamos el viernes, pues. Muy bien. Bueno, buen día a todos, chicos. Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buen día a todos. Buen día.